Chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer el día de hoy el desglose de la entrada que tuvimos la semana pasada, en este caso en el oro, esta venta que tomó uno de nuestros alumnos, que fue muy buena y muy interesante, por eso que voy a hacer el desglose para ver justamente cuáles son las conferencias que se llegaron a utilizar según nuestra metodología. Bien, en este caso tenemos dos zonas, siempre tenemos dos zonas según estructura, eso ya vendrá a ser estructura mayor, no voy a hablar mucho sobre esto porque nos vamos a ir más allá. Simplemente nos vamos a enfocar en lo que ha pasado. Bien, aquí vemos justamente, esto se le conoce como acumulación de liquidez. Todas zonas, niveles reaccionados, mientras más sean reaccionadas, se convierten en liquidez. Y lo que hace el precio a futuro es justamente eliminar. A eso se le llama barrida de liquidez, entre otros nombres. Bien, justamente el precio elimina, voy a eliminar las franjas. Cuando el mercado elimina la liquidez, lo que genera o lo que va a hacer ahí a partir de ahí es justamente un movimiento en contra. Según la estructura debería ser corrección, etc. Bien, entonces justamente lo que se esperaba aquí era un movimiento hacia la baja en ventas. Bien, justamente eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿por qué no esperar aquí y aquí? Todo va a depender de la temporalidad, la sesión, donde se acomode el precio. Bien, no vamos a pensar, bueno, lógicamente, si el precio termina aquí y ya viene la sesión de Londres, Nueva York, ¿qué vas a pensar? ¿Que el precio suba hasta aquí todavía o venga aquí, reaccione y caiga? Bueno, a lo menos primero siempre se espera la reacción, ¿verdad? A partir de esa reacción se deduce si el precio quiere caer o si el precio va a seguir subiendo con las zonas que se encuentre. Bien, en este caso son zonas, las zonas mayores. Estas son, vendría a ser zona mayor, zona de 4 horas, vendría a ser justamente todas estas grandes. La de aquí vendría a ser justamente todas estas grandes. La de 2 horas vendría a ser esta. Esto justamente es una zona de 1 hora y esta es una zona de 2 horas ya reducida. Bien, listo. Bajamos una temporalidad de 1 hora. Al bajar una temporalidad de 1 hora, ya tenemos la confluencia. Este es un RBD, este es un CP de aquí. Perfecto. Según la sesión, nosotros estamos ubicados en estos puntos. Estamos en 1 hora. Nosotros, aquí vamos a ver justamente. Yo siempre menciono que todas las entradas se van a tomar según la sesión. Nunca tomemos antes. Bueno, tenemos un horario para ubicarlo justamente. Yo siempre digo, las confirmaciones para tomar un trade se va a dar 1 hora antes, media hora antes a la apertura de la sesión. Aquí, la vela de, por ejemplo, digamos aquí, ¿no? Esta es la sesión de Asia. Lo que hace, bueno, según la teoría de las sesiones, Londres busca la zona para reaccionar Nueva York. Caso contrario, Londres reacciona a tu zona y puede estar cayendo. Nueva York continúa el movimiento. Son formaciones de las sesiones. En este caso, estamos aquí, 2 de la mañana, ya esto vendría a ser sesión de Londres, para mi horario, Perú, Colombia, Ecuador. Londres lo que va a hacer es buscar la zona. En este caso, sube, 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 sube. 4 de la mañana, ¿se opera? No. A nosotros que operamos sesión Nueva York, aquí ni estamos despiertos. En caso que estemos, no sé, despiertos, vela por vela, vamos a ver. ¿Operamos aquí? No, no, no. Aquí a lo menos esta doy de aquí, que fue a las 5, nos indicaba que iba a haber un movimiento fuerte hacia el alza. Entonces, en ese momento, a lo menos lo que habría pensado es que va a invalidar fácilmente esta venta, pero se va a decidir hasta el cierre de la vela. ¿Qué es lo que pasa? Sube, 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 sube. En su momento estaba lleno, una vela muy fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? Cierra con una DOI. Aquí se muestra justamente una indecisión. En su momento había fuerza de compradores muy fuertes y la fuerza mayor les muestra un movimiento bajista, justamente corrigiéndoles el movimiento. Bien, aquí se da 1 hora antes, que vendría a ser 6 de la mañana. A las 7 el precio debería de estar moviéndose. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, para nosotros esto ya es una buena confirmación porque está dándose 1 hora antes. Todo donde está pasando dentro de la sesión. Disculpen, dentro de la zona para la sesión. Ahora, en una temporalidad menor, aquí tranquilamente se habría tomado la entrada, apenas cerraba, stop loss siempre va a ser por encima. Como es una zona de 1 hora, a lo menos esto se considera muy grande todavía para el oro. Es un movimiento muy fuerte. Entonces lo que hacemos nosotros es bajar las temporalidades. Cuando yo bajo una temporalidad de 15 minutos o 30 minutos, necesito rechazo. Esto fue justamente la DOI, que aquí cierra 6. Miren aquí, hay que ser realistas, 6 de la mañana, a lo menos yo siempre estoy viendo ahí 15, 30 minutos, que es donde tomo mi entrada. 6 de la mañana, dejo una vela hacia el alza. ¿Esto te indica que el precio se va a dar la vuelta? No, no nos indica.
Entonces, ¿qué es lo que espero? Espero una DOI, dejo una vela como esta, tampoco es un símbolo de rechazo. Lo que pasa es una vela hacia el alza y ya con esto se me va yendo lo que vendría a ser la mira hacia venta, porque esa es una vela hacia el alza, tranquilamente la siguiente vela puede ser una vela alcista. ¿Qué pasa? Una vela hacia la baja. Cierra esta vela hacia la baja aquí y yo actualizo la información. Siempre hay que actualizar. Cuando el precio se acumula mucho en una zona, en temporales bajas, hay que ver el cierre de la vela mayor. ¿Qué es lo que pasa en una hora? En una hora tranquilamente, dos velitas nada más. Pero si hubiera habido tres, cuatro velas, tranquilamente se invalida esta vela. Es muy diferente a la que hemos visto de 30 minutos. En una hora deja dos dois. Esta es una reacción muy fuerte que se le conoce como inyección de liquidez. Esto se le conoce como Candyland, donde hay dos mechas, conexión de dos mechas, y el movimiento que sigue es un movimiento fuerte hacia la baja. Apenas que se dé esto, la vela cae fuerte. Sea la temporada que sea, cae muy fuerte. Este es también una de las confluencias cada vez que se da en zonas, confluencias como confirmación para tomar una entrada. Yo alisto mi entrada para tomar, bueno, ya a precio de entrada y el precio me lo toma aquí abajo justamente cuando el precio comienza a caer. Bien, a partir de ahí que se da ese movimiento, el precio cae muy fuerte, cae muy fuerte, cae muy fuerte y cae muy fuerte. No sé si había noticia, creo que sí había noticia. Vamos a verlo aquí. Bien, se da, esto no es, está aquí. Tomo la entrada, viene, cae muy fuerte, este es 8, 8 y media. Bueno, sí, supongo que haya habido noticia, creo que sí había noticia, no recuerdo. Lo que hace el precio caer, caer, caer. Y ahora, ¿por qué cierro aquí? Justamente cierro aquí porque esto no era un movimiento muy fuerte que digamos para un impulso, sino más bien un movimiento de corrección que era de una hora. Si se dan cuenta, en una hora simplemente se movió muy fuerte. Aquí se movió muy fuerte. Entonces, por lo general, cuando hay movimientos del día, cierra velas fuertes, o sea, hubiera cerrado una vela aquí, la otra habría continuado y así podemos deducir de que toda la sesión del día habría terminado con velas consecutivas cayendo, pero esto lo hice con una vela muy fuerte y con desco noticia, por lo general, se corrige fácilmente. Entonces, donde ahí yo justamente viendo eso, bueno, entre otros panoramas, que ya vendrán a ser panoramas avanzados, decido cerrar aquí. Y ahora, ¿por qué en estos puntos? Justamente aquí en este punto hay una acumulación que se le conoce como CP, patrón de continuidad, que tranquilamente el precio puede posicionarse ahí y continuar con el movimiento que quiera. Aquí no se muestra, aunque baje la temporal no se muestra, pero es una vela de CP, una vela de rango. Pero en el MetaTrader 4 si se muestra en la temporada de 15 minutos, aquí rango, acumulación justamente, más claro. Entonces yo dije, a partir de aquí el precio se va a salir. El precio justamente entrando en la zona, yo cierro justamente en estos puntos la entrada. Cierro la entrada y ahí termina mi trade. Y luego lo que pasa es se corrige nuevamente y el precio viene cayendo por aquí y termina el movimiento del día. Fue esto. Prácticamente aquí el movimiento del día que hizo fue una caída y una subida y luego hizo así. O sea, ese tipo de movimientos no me gusta. Me gusta siempre cuando es un movimiento directo hacia una sola dirección. Y esto va a depender mucho según la estructura. Ahora, mientras el precio cierra aquí, termina aquí, ¿qué es lo que nos dice? Que esto era una entrada de corrección. Bien, el precio se acumula, se acumula, se acumula en estos puntos. Cuando el precio se acumula ya, esta zona se considera como una zona reaccionada, así que tranquilamente el precio puede subir. Rompe esto aquí, ¿qué te dice? Que el precio no va a caer, sino a dónde va a buscar la zona de arriba, que la zona mayor es la única también que hay, ¿verdad? Y ahora sí nos vamos aquí justamente, a este punto. Bien, esta entrada aquí, les voy a compartir aquí la imagen de que tomé esta entrada. Y fue una entrada muy buena, entonces con una buena gestión. Ahora nos pasamos aquí. Aquí nuevamente, según la sesión, vamos a tomar la entrada. Si nosotros nos vamos a una temporada de, bueno, 2 horas, aquí hasta de 4 horas. Esta zona de aquí de 2 horas, justamente muy interesante. Justamente el cierre de 4 horas que fue esta. Miren aquí, todo nos está indicando la sesión. El precio en Asia, miren, quiero que vean, acá son las 20 horas. El precio llega en las 20 horas a reaccionar aquí. No importa en qué horario llegue a nuestra zona, vamos a tomar según lo que corresponde a la estructura. Puede ser que el mercado reaccione antes, hasta en Asia puede reaccionar y el precio puede estar cayendo. Bien, perfecto. Entonces el precio se va a acomodar para la sesión de Londres y Nueva York para tomar la entrada del día. Si reaccionó, perfecto. Eso quiere decir que ya iniciaron las ventas a tu zona. Vas a continuar con la venta, pero antes de tomar cualquier venta, cuando el precio se mueva, siempre va a haber una corrección.
para la sesión que corresponda. Justamente el precio se posiciona en esa corrección para tomar el movimiento. Bien, miren aquí. Esto vendría a ser las 20 horas. O sea, nos opera, pero ya llegó la zona. Aquí vendría a ser ya la medianoche y justamente es una vela de 2 y el mercado mismo te está dando la reacción y esto es en una zona de 4 horas. Por lo tanto, lo que esperamos aquí es que el día de mañana retroceda y se venga la venta, ¿verdad? Ahora sí, teniendo todo eso en cuenta, vamos a venir aquí y es más, justamente ahora que lo vemos aquí, aquí se traza Fibonacci una confluencia más. Vamos a verlo de esta manera. Bien, máximo de la mecha, mínimo, en este caso sería aquí, en este punto. No es este de aquí porque el precio ya viene subiendo a partir de aquí. Esto vendría a ser prácticamente la mecha de esta pequeña corrección. No es el mínimo ni más bajo de este punto. El mínimo más bajo fue porque a partir de aquí empezó a subir el precio. Bien, máximo, mínimo y retroceso. El precio reacciona a nuestras zonas, tranquilamente reacciona a nuestra zona de Fibo. Según Fibonacci, ¿dónde debería reaccionar? Mínimo el menos 0.27. Esto también es ley, según Fibonacci que tenemos. Entonces, de toda esa caída que tuvo aquí, reaccionó aquí. Si lo habría visto en este día, no lo vi, prácticamente no lo vi. Y es más, me desperté aquí cuando el precio estaba en esos puntos. Ya reaccioné tarde, ya cuando se me pasa la entrada, no tomo entradas. Siempre me gusta tomar en zonas según las sesiones. No tomo ni cuando el precio, o sea, me refiero a que cuando el precio haya reaccionado a la zona, ya esté cayendo, no tomo aquí. No tomo ya para continuar el movimiento, porque lo más probable es que pueda corregir y tranquilamente te pueda sacar. O caso contrario, puede continuar el movimiento, pero no me gusta. La probabilidad de que pueda retroceder también es muy alta. Entonces mejor siempre en zona. Si se me pasa, se me pasó. No hago nada. Bien, ahora, en una temporalidad de 1 hora, vamos a ver justamente aquí, bueno, 30 minutos para que se refleje más claro, la estructura interna justamente. La mira fue de que el precio va a caer, que va a retroceder, etc. Bien, aquí lo elimina, sí lo elimina el Fibo. Ahora, según Fibonacci, aquí podemos trazar nuevamente, porque esto el precio reaccionó, la sesión, el precio amanece aquí. Mira, Londres, en estos puntos, Londres cae dando la entrada y busca la zona. Se posiciona aquí para la sesión de Nueva York. Esto aquí me gusta mucho cuando es por sesión. Londres busca la zona, se posiciona y espera a Nueva York y comienza a caer. Aquí lo que me gustó justamente es porque nuestro alumno identificó una zona de liquidez. ¿Qué es una zona de liquidez? Prácticamente es como una zona de órdenes pendientes, donde el precio entra y reacciona demasiado fuerte, agresivo, sea como sea, toca y pum, cae. Puede tocar, a veces te puede dejar una mecha y luego cae fuerte, o caso contrario puede ser una vela muy fuerte hacia el alza y la siguiente se corrige muy agresiva. Esta mecha de aquí es una zona de liquidez. Se representa como liquidez. Bueno, la mecha se representa como liquidez. Hay muchas maneras de identificar. Esta no es la misma que, bueno, por ejemplo, esta de aquí también es, pero según la estructura, esto sería para la venta. Y según el horario, que viene, aquí está la apertura, 7 comienza a caer. Entonces aquí comienza la reacción, Fibonacci, aquí lo trazo, para que lo puedan ver. Punto alto, punto bajo, zona, reacción, y tenemos muchas confluencias y el precio reacciona. Todo tipo de entrada siempre va a ser por encima de la zona, en este caso para ventas. Como es oro, 20 pips, precio cae, cae, cae. Ahora, la entrada que tuvo nuestro alumno cerró justamente según Fibonacci. Por Fibo mínimo deberíamos cerrar aquí menos 0.27. Sí sabemos, pero también podemos cerrar en el menos 0.617. Y ahora les voy a mencionar el por qué. Para que no digan no, porque pasó, sobrepasó, lo va a colocar aquí. No, tiene su teoría del por qué podemos colocar aquí y por qué podemos cerrar nuestra entrada en estos puntos. Ahora, todo depende del movimiento. Cuando el precio venga y comienzas que está muy débil, 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 suele llegar al menos 0.27 y mostrar rechazo. Cuando te muestra las velas débil, lo mejor es cerrar aquí porque se puede corregir. Ahora, cuando el precio cae demasiado muy fuerte, digamos, cae muy fuerte y cierra por debajo de este nivel del 0.27, muy fuerte, la probabilidad de que llegue aquí es muy alta. Por lo tanto, el TP se deja y se cierra aquí recién. Eso es justamente uno de los puntos, según Fibonacci, para
mantener esa entrada en estos tipos de aquí. Entonces, bueno, la segunda teoría es un poco extensa, la verdad, sobre FIBO, que hablo justamente de estos detalles. Pero aquí lo aplicó muy bien. Lo que me gustó mucho es que complementara la información en la entrada. Es por eso que estoy haciendo este desglose. La mira era de la venta, estaba más clara que ya Asia no se dejó la información, Nueva York se esperaba esto. Justamente aquí, complementar, identificar esta zona que me encanta mucho, que es una zona de liquidez, con Fibonacci. Las zonas se complementan aquí en estos puntos y que aquí, según la sesión, Londres busca la zona. Si Londres busca la zona, esperaría para Nueva York para dar la entrada aquí. Miren aquí cómo el precio se acomoda en un punto, sesión, entrada, stop loss por encima de la zona y TP, ya sabemos, según Fibo, hacia abajo. Caso contrario, hubiera sido un market shift en el mínimo. En este caso, el market shift se encuentra en estos puntos. Como está muy cerca al menos 0.117, se puede deducir a cuál de esos dos puntos puede reaccionar. Entonces también ya sabemos, si este market shift hubiera estado aquí, cosa que no hay, ¿dónde crees que habría llegado el precio? Aquí habríamos colocado porque está muy cerca al menos 0.27. En este caso, el único que hay, el market shift más cercano es este. El de aquí no es, justamente, no es un market shift. ¿Por qué? Esto es liquidez. Estos dos puntos iguales se conoce como liquidez. Por lo tanto, este es lo primero que va a eliminar y necesita una zona cercana. Entonces, según complementando información, sería esto. Por lo tanto, el precio debería de llegar aquí. Perfecto, eso vendrá a ser justamente el desglose. Es súper sencillo, la verdad. Hay que eh, estudiar bastante las zonas, identificar las zonas es muy importante y complementen siempre la sesión, chicos. La sesión les va a ayudar mucho para que no puedan tomar entradas antes de tiempo, porque suele pasar de que tengo mi zona, el precio llega, me deja rechazo, tomo mi entrada y luego me saca. Ahí prácticamente se va actualizando. Entonces hay un horario para nosotros considerar una entrada y eso siempre lo menciono, que va a ser una hora antes o media hora antes a que el precio abra la sesión, justamente la sesión de Nueva York, a lo menos para la sesión de Nueva York tiene Londres para que le deje el precio actualizado. Ya con eso podemos saber qué es lo que va a hacer Nueva York. Justamente hay una teoría que les doy según la sesión. Si Londres, les voy a regalar este tip súper fácil, pero en sí la teoría es un poco más larga. ¿Qué es lo que pasa? Si viene aquí, este es impulso, corrección. Si Londres te da la entrada, este es Londres, Nueva York, bueno, Londres va a terminar aquí, Nueva York va a hacer esta breve corrección y la entrada del día va a ser esta. Aquí se va a abrir la sesión de Nueva York. Otro escenario es que el mismo escenario, Londres te dé la entrada, pero el mismo Londres se distribuye demasiado fuerte. Entonces Nueva York va a ser el mismo escenario. Aquí también va a pasar dos escenarios. Londres sube, te da esta entrada y ahí acaba el movimiento del día. Prácticamente Nueva York no te da una buena entrada, sino prácticamente se podría decir de que Londres se haya llevado la entrada. Otro caso es de que si su zona cercana está muy cerca, Nueva York, el movimiento llega aquí y haga algo así. Entonces prácticamente hace una entrada en forma de B o V. Entonces ahí prácticamente te quita lo que has ganado. Si has mantenido, el stop loss te toca. Bien, la clásica que queremos es de que justamente el precio de Londres busque la zona, termina aquí y se vaya preparando dejando rechazo una hora antes, media hora antes para la sesión de Nueva York. Este es stop loss por encima de la zona. Nueva York abre, tomo mi entrada aquí y el movimiento que corresponde. Ese es un movimiento donde se da un movimiento muy fuerte y eso siempre esperamos en toda corrección según la estructura. Bien chicos, les regalo esos tips, a tomarlo mucho en cuenta. Esto vendrá a ser el desglose de la entrada de la venta que tuve y la que tuvo nuestro alumno, que me encantó mucho más esta que esta de aquí. Bien chicos, entonces nos vemos a la siguiente. Bye bye.